Muy buenas tardes, mi gente. Hoy, jueves 6 de junio del 2024, Corrupción al Desnudo le va a mostrar a todos los dominicanos para que los jueces y fiscales corruptos en la República Dominicana entiendan el mensaje que le va a llegar trayéndole malas informaciones, malas y graves consecuencias por estar patrocinando, recibiendo soborno de los capos y lavadores para darle sentencia benigna, para que las autoridades tanto locales como internacionales se vean dificultadas en su proceso de tradición y sobre todo de incautación de todos sus bienes producto del lavado y blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico y del narcotráfico per se. Ustedes recordarán, y se lo voy a ir ilustrando para que hagan memoria y le vayan dando seguimiento al trabajo de esta plataforma, que en el 2020 le dijo al país que Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias El Pequeño, había sido apresado. Ustedes vieron la foto cuando lo apean de la jipeta con su novia y lo tiran al suelo, y estaba catalogado como uno de los grandes íconos del lavado de dinero. Pusimos audios donde este hombre, El Pequeño, hacía negocios y decía que un político candidato a la presidencia en ese momento, 2020, lo había tumbado con 40 millones de pesos y por eso en pandemia no hacía más negocio con él, porque no le voy a cobrar, porque yo no necesito eso, yo no ando en cobradera, 40 millones de pesos para mí eso no es nada. Oigan esto, como piensan estos lavadores, y que este hombre prefirió acortar su periplo de tratamiento para extraditarlo y accedió a irse a los Estados Unidos. Allá en los Estados Unidos, cuando los jueces lo confrontaron, los investigadores, los fiscales lo confrontaron, vio la realidad de que la DEA lo había cachado, lo había agarrado haciendo todo los trámites para lavar cientos de millones de dólares. Y allá se le mostró que él no era el jefe de esa organización de lavado, de blanqueo, que el jefe lo era el señor Miguel Alexander Pérez Pérez, quien era que recibía los contratos para blanqueo de grandes carteles del narcotráfico en la República Dominicana y carteles internacionales, y le decían: tenemos 20 millones de dólares para que lo blanquee. Y entonces Miguel Alexander Pérez Pérez le pasaba a su entramado la cantidad que le iba a asignar para que se pusieran en órbita rápidamente y lo blanquearan. Y uno de sus principales colaboradores era Cordero Velázquez El Pequeño. Asimismo, Cordero Velázquez tenía también otras ramificaciones de jefe de grupos de él, donde sacaba y se distinguía Gilberto Martínez. Los tres están presos en la Florida. Los tres están procesados y los tres han confesado prácticamente todas sus andanzas. Se los muestro en documento porque todavía no entro en detalles con ellos, para que ustedes vean que venimos con documentos oficiales. ¡Qué vergüenza! Como investigador sentimos nosotros cuando sentimos la indignación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de los pocos procuradores
y jueces serios en la República Dominicana, cuando vemos cómo jueces recibieron supuestamente dinero del señor Miguel Alexander Pérez, quien aceptó irse voluntariamente y en secreto a la Florida a enfrentar su problema para que no sonara mucho en la República Dominicana su caso, porque era muy grande, pero también instruyó y dejó pagos para que supuestos jueces que lo iban a beneficiar a futuro pudieran o trataran de impedir que esas propiedades, primero torpedear su extradición y después que no se logró, se va voluntariamente, pero deja pago para que entorpezcan la pesquisa de identificar y de quitarle las propiedades de la obtención del dinero blanqueado. Y entonces, jueces que supuestamente se prestaron a esta maniobra, dieron sentencias benignas, dictando no al lugar y cosas parecidas, entorpeciendo que tanto la justicia de los Estados Unidos de Norteamérica como la justicia sana de la República Dominicana pudiese perseguir e incautar esos bienes provenientes del narcotráfico y del blanqueo del dinero proveniente de esa criminal acción. Corrupción al Desnudo te va a presentar a esos supuestos jueces que tomaron dinero en estos casos. Pero Corrupción al Desnudo sobre todo te va a comenzar con un recuento de programas 3 y 4 años ya realizados por Corrupción al Desnudo para que ustedes vean la certeza y la veracidad y la contundencia de esta plataforma cuando todavía no había un documento de una corte en los Estados Unidos. Corrupción al Desnudo te decía lo que estaba pasando y lo que venía. Lo dejo con este recuento porque vamos a llegar y nos vamos a querellar ante el Consejo de todos los jueces que presuntamente participaron y participen en este criminal delito de tratar de beneficiar delincuentes para obtener recursos económicos, beneficios económicos. La República Dominicana tiene, debe y está obligado a limpiar, a depurar su sistema judicial, porque ningún país puede avanzar si no tiene el 100% de sus jueces con dignidad, con decoro, con una convicción absoluta de que cuando cometen un dolo o un error como estos supuestos jueces han cometido en estos casos, le hacen un daño visceral a la República Dominicana y a la imagen del dominicano en el exterior. No se pierdan de punto a punto, de inicio a fin, la génesis de este gran entramado de lavado de dinero, uno de los más grandes procesados en la República Dominicana. Saludos. Miércoles 24 de febrero del 2021, el mes de la patria. Así hemos asumido en Corrupción al Desnudo este mes y esta semana que lo termina. Vamos a retomar los rumbos que convirtieron a Corrupción al Desnudo en el líder de las redes sociales en la República Dominicana, haciendo un trabajo que en la historia solo el canal Corrupción al Desnudo registra. Hemos visto
cómo estos políticos y familias adineradas que dirigen los destinos de la República Dominicana desde tiempos ancestrales siguen la ruta del dolo, del engaño, de la estafa y del crimen organizado. Es importante, dominicanos y dominicanas, le vamos a presentar, siguiendo el caso de César Emilio Peralta, César el Abusador, al señor Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias El Pequeño, quien fuese extraditado en el mes de agosto por la DEA norteamericana, que la propia DEA se sorprendió cuando en años dándole seguimiento a este individuo, vieron cómo este hombre pudo hacer una operación de blanqueo y blanquear más de 260 millones de dólares, lo nunca antes visto en la República Dominicana. Corrupción al desnudo le va a mostrar de ahora en adelante a El Pequeño haciendo negocios con políticos dominicanos, con senadores y diputados, con alcaldes, haciendo negocios con empresarios prósperos, entre comillas, haciendo negocios con el poder fáctico en la República Dominicana. Luis Eduardo Velázquez Cordero, de nacionalidad dominicana. Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias El Pequeño, de nacionalidad dominicana, fecha de nacimiento 31 de octubre de 1984, portador de la cédula de identidad y electoral número. Es un empresario en el área de la confección de uniformes empresariales. Utiliza esa actividad comercial para crear empresas fraudulentas y lavar dinero provenientes del narcotráfico internacional mediante transacciones bancarias. Para lograr desarrollar esta investigación que se le mantiene al nombrado Luis Eduardo Velázquez Cordero, logramos obtener la autorización de un juez para interceptar las líneas de teléfono móvil que éste utiliza, así como también las líneas telefónicas de Rinel Rafael Rodríguez de la Cruz, alias Fido, quien es su mano derecha en todas las operaciones ilícitas. Números interceptados por la Dirección Nacional de Control de Drogas, activos e inactivos, a Eduardo Velázquez Cordero, alias El Pequeño, interceptados a Rinel Rafael Rodríguez de la Cruz. Esta información fue obtenida mediante nuestra vigilancia electrónica en la sección 03372 del número. Se aprecia claramente cuando el mismo hace referencia del lugar donde reside. Nuestra investigación indica que mediante la creación de compañías de carpetas y en complicidad con familiares y amigos, ha logrado blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico, tanto nacional como internacional, de los cuales obtiene ganancias sustanciales. Dichas ganancias son invertidas en bienes raíces y en vehículos de lujo que a su vez los registra a nombre de parientes y relacionados para evadir la fiscalización y evitar ser objeto de investigación financiera por la enorme cantidad de propiedades injustificables, ya que él no proviene de familia acaudalada ni con historial comercial reconocido para justificar la fortuna que posee. Basado en intersecciones telefónicas, incautaciones y trabajos encubiertos de la DNCD y la DEA, tienen constancia que Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias El Pequeño, conspiró para lavar 260 millones de dólares. Se confirmó que las ganancias obtenidas por el lavado de este individuo es de un 8%. Miembros del cartel de Sinaloa son los suplidores de la heroína y cocaína, la cual es vendida en Estados Unidos, y dichas ganancias son lavadas
por la organización de Luis Eduardo Velázquez Cordero, de la República Dominicana. Luis Eduardo Velázquez Cordero posee una orden de arresto federal en los Estados Unidos. Este fue interceptado coordinando varias entregas y recogidas de dinero procedente de Nueva York, de Nueva Jersey, de la Florida, entre otros estados de los Estados Unidos de Norteamérica. Debemos resaltar que Velázquez Cordero está asociado con miembros del cartel de Sinaloa en México. La Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, ha recibido información de sus homólogos de la Administración de Control de Drogas, DEA, quienes poseen evidencia de drogas incautadas, las cuales fueron suplidas por miembros del cartel de Sinaloa, y luego la organización de Luis Eduardo Velázquez se encargaba de recoger el dinero de las ventas de dichas drogas para lavarlo en la República Dominicana, Colombia y México. El 1 de diciembre del 2016, miembros de la DEA en Nueva York le incautaron $197,610 a un socio de Luis Eduardo Velázquez Cordero. Dicha suma provenía de Yamil Abreu Navarro, individuo arrestado en junio del año 2020 y extraditado a los Estados Unidos. Nos referimos al exdiputado y miembro prominente del PRM, que en plena campaña fue apresado y extraditado a los Estados Unidos, Yamil Abreu Navarro, a quien nos referiremos en lo adelante. El 10 de octubre del 2017, Luis Eduardo Velázquez Cordero fue interceptado conversando con un miembro de su organización en la sección 116 del número de teléfono donde se coordina el lavado de $500,000 por un costo de un 8%. El 18 de octubre del 2017, Luis Eduardo Velázquez Cordero fue interceptado comunicando con un miembro de su organización en la sección 500 del número para la impresión de una cédula falsa a nombre de una fémina con el fin de cambiar un cheque de banco recibido desde los Estados Unidos de Norteamérica. El 20 de octubre del 2017, Luis Eduardo Velázquez Cordero fue interceptado comunicándose con su madre Pilar Cordero en la sección 824 del número y le instruye a Pilar que otros miembros de su organización va a regresar a su casa a contar un dinero en presencia de Pilar porque la suma estaba incorrecta. O sea, que la madre era cómplice de las actividades del pequeño. El 27 de octubre del 2017, Luis Eduardo Velázquez Cordero fue interceptado conversando con un representante de banco del BHD en la sección 1324 del número de teléfono 8, donde Velázquez Cordero indica que su lugar de empleo es Uniformes Premium S.A., la cual es una fachada para el lavado de activos. El 26 de diciembre del 2017, Luis Eduardo Velázquez Cordero fue interceptado comunicando con una fémina en la sección 4304 del número cuando hablaban de poner los títulos de las propiedades a nombre de su esposa y o compañías para evitar las leyes de la República Dominicana contra el lavado de activos. El 5 de enero del 2018, Luis Eduardo Velázquez Cordero fue interceptado conversando con un miembro de su organización en la sección 4638 del número de teléfono, donde Velázquez Cordero indica que en el año 2017, por motivo de incautaciones en los Estados Unidos, perdió $1,013,000. Dichas incautaciones fueron resultado de operativos en varios distritos por la DEA y otros miembros de la policía. El 8 de febrero del 2018, Luis Eduardo Velázquez Cordero fue interceptado comunicando con su padre Luis Velázquez en la sección 5996 del número cuando se habla de unos cheques
procedentes de los Estados Unidos que llegaron por FedEx. La DEA confirmó y obtuvo copia de los cheques y invoices de FedEx. Y de igual manera obtuvo evidencia del lavado de dinero usando cheques bancarios americanos enviados a Velázquez Cordero. Durante la investigación, miembros de la DNCD y la DEA encontraron pruebas contundentes que demuestran cómo la organización de Luis Eduardo Velázquez Cordero le lava dinero a la organización de César Emilio Peraltas y otros narcotraficantes. Incluso miembros encubiertos de la DEA lograron infiltrar la organización y lograron inyectar dinero encubierto de fondos del Departamento de Justicia americano, lo cual Velázquez Cordero lavó activos en varias ocasiones durante los años de investigación. Dominicanos y dominicanas, suscríbanse a la plataforma Corrupción al Desnudo con su comunicador Rafael Antonio Guerrero, quien le brinda informaciones que jamás podrían ser de su conocimiento si esta plataforma no existiese. Apóyennos, juntos somos más poderosos, juntos podemos lograr que los políticos dominicanos y el Estado entiendan que no pueden asociarse con el crimen organizado. Seguimos con la presentación de la vida delictiva de Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias El Pequeño. Imágenes de los millones de dólares incautados por la DEA a miembros de la organización de Luis Eduardo Velázquez Cordero. Varios miembros de la organización delictiva de Luis Eduardo Velázquez Cordero lo encabezaba la organización Luis Eduardo, alias El Pequeño, Luis Santiago, su padre, Pilar Arelis, su madre, Laura Virginia, hermana, Aide, su esposa, Carmen del Pilar, hermana, Lenín Medina, cuñado, Davis Antonio, cuñado, y Rinel Rafael, alias Fido, hombre de suma importancia fuera de la familia. Luis Santiago Velázquez Durán, fecha de nacimiento 13 del mes de noviembre del 59, padre de Luis Eduardo Velázquez Cordero, es una de las personas que recoge el dinero que entregan los narcotraficantes para el blanqueo en diferentes puntos del país, así como también es un testaferro, figura como inversionista de varias empresas fantasmas. Pilar Arelis Cordero Amaro de Velázquez, fecha de nacimiento 12 del mes de marzo del 1953, madre de Luis Eduardo Velázquez Cordero y testaferro, figura como propietaria de empresas fantasmas y de algunos apartamentos y vehículos de alta gama de Luis Eduardo. Aide Ortiz Melo, con fecha de nacimiento del 30 de julio de 1993, novia de Luis Eduardo, testaferro y conoce de todas sus actividades ilícitas como figura propietaria de algunos de los vehículos de alta gama de Luis Eduardo. Laura Virginia Velázquez Cordero, con fecha de nacimiento 25 de enero del 1990, hermana de Luis Eduardo Velázquez Cordero, testaferro, figura como socia y beneficiaria de la empresa Talent Storage by Laura Velázquez SRL. Carmen del Pilar Velázquez Cordero, hermana de Luis Eduardo Velázquez, figura como socia de la empresa Sistemas de Seguridad Avanzada, CISEGAC, SRL y de Talent Storage, Laura Velázquez, SRL. Karina María González Capellán, 6-1, fecha de nacimiento 20 de marzo de 1986, es la madre de un hijo de Luis Eduardo, figura como propietaria de un apartamento adquirido con los recursos económicos de Luis Eduardo Velázquez. Rinel Rafael Rodríguez de la Cruz, Afido, es un empleado y hombre de confianza de Luis Eduardo Velázquez. Este ejecuta las operaciones de lavado de dinero. El mismo utiliza los números
telefónicos, los cuales fueron interceptados por la Dirección Táctica de Investigaciones Sensitivas, DITIS. Haroldine Arlette Rizik Vargas, fecha de nacimiento 21 de marzo de 1989, representante de bienes raíces, es quien asesora a Luis Eduardo Velázquez para la adquisición de inmuebles. La misma posee una compañía para tales fines y con quien mantenía una relación sentimental. Algunas de las compañías asociadas a Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias El Pequeño: WeClean SRL, Uniformes Premium SRL, Deportivos Internacionales S.A., Deja Vu Aparta Hotel S.A., Inversiones L&B SRL, Inversiones Valsur SRL, Sistema de Seguridad Avanzada, Talent Storage by Laura Velázquez SRL. A continuación, el imperio de Luis Eduardo Velázquez Cordero: empresas, apartamentos y vehículos de lujo. WeClean SRL, ubicada en la Roberto Pastoriza, número 455, apartamento 302, en Sánchez Piantini, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. Inmueble de esta empresa: apartamento F3 de la Torre Jarianet 13, ubicado en la calle Gaspar Polanco, número 14, en Bellavista, Santo Domingo, Distrito Nacional, con una superficie de 61.88 metros cuadrados, registrada a nombre de Lenis Claribel Melo Matos, de Luis Eduardo Velázquez Cordero y de Aidet Ortiz Melo, dominicana, novia del Pequeño. Uniformes Premium SRL, ubicada en la calle A, esquina D, número 1, apartamento 202, en Herrera, Santo Domingo Este, República Dominicana. Inmuebles registrados de esta empresa: apartamento 302 del condominio Villa Palmera 17, ubicado en la Roberto Pastoriza, número 17, sector Piantini, Santo Domingo, Distrito Nacional, con una superficie de 262.5 metros cuadrados, registrado a nombre de Luis Eduardo Vázquez Cordero y de Pilar Arelis Cordero Amaro, su madre, y de Claudio Francisco Mañón. Deportivos Internacionales S.A., registrada a nombre de Luis Santiago Velázquez Durán. Deja Vu Aparta Hotel S.A., registrada a nombre de Luis Santiago Velázquez Durán. Inversiones L&B SRL, registrada a nombre de Luis Santiago Velázquez Durán. Inversiones Valsur SRL, registrada a nombre de Luis Santiago Velázquez Durán y Pilar Arelis Cordero Amaro. Sistema de Seguridad Avanzada SISEGAP SRL, registrada a nombre de Lenín Medina, Carmen del Pilar Velázquez Cordero. Talent Storage by Laura Velázquez SRL, ubicado en la avenida Núñez de Cáceres, número 753, Plaza Joagna, El Milloncito, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. Inmuebles registrados de la empresa: una casa de 2 niveles, ubicada en la calle B, esquina calle D, urbanización Charles Sommer, Santo Domingo, Distrito Nacional, con una superficie de 300 metros cuadrados, registrada a nombre de Carmen del Pilar Velázquez Cordero, de Laura Virginia Velázquez Cordero, de David Antonio Sepúlveda Rodríguez. Inmuebles adquiridos por Luis Eduardo Velázquez Cordero: apartamento en el residencial Optiel, en el tercer piso, en la Charles Sommer, detrás del Centro Médico Moderno. Esa propiedad fue identificada mediante la sección 14595. En dicha sesión, Luis Eduardo le explica la dirección a un instalador de aire para que él mismo le repare un aire. Apartamento número 302 de la Torre Villa Palmera 17, ubicada en la Roberto Pastoriza 455, en Sánchez Piantini, Santo Domingo, Distrito Nacional. Esa propiedad fue identificada mediante la sección 03372 del número apartamento en el residencial Rubí del ensanche Naco. Esa propiedad fue identificada mediante la sección 16510, cuando el mismo Luis Eduardo explica a una persona que compró un apartamento en el ensanche Naco
en el residencial Rubí. Apartamento E5 y 502, piso 12 de la Torre Alpel 05, ubicado en la calle Boy Scout en Sánchez Naco, Santo Domingo, Distrito Nacional. Esas propiedades fueron identificadas mediante las secciones 00085, 00271 del apartamento en la calle 9, esquina 8, residencial Doña Elena, edificio sin número, apartamento B3, Villa Marina, Santo Domingo Norte, detrás del destacamento de la Policía Nacional, que está ubicado en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Dicho apartamento está a nombre de Pilar Arelis Cordero Amaro de Velázquez, madre. Esa propiedad fue identificada mediante la sección 18576, apartamento D8, ex residence, a nombre de Pilar Arelis Cordero Amaro de Velázquez, madre. Esa propiedad fue identificada mediante las secciones 18743, 18748, 18748. Dichas conversaciones se aprecia cuando Luis Eduardo se comunica con Haroldin Arlet Rizik Vargas, quien es su asesora para la compra de inmuebles. Apartamento ubicado en el bloque H. Dice que él compró en el bloque H6 el apartamento que queda mirando para los parqueos de la plaza que le da al lado. Esa propiedad fue identificada mediante las secciones 19964, 21295. Dicho inmueble está a nombre de Karina María González Capela, madre de su hijo. Apartamentos sin identificar. Dicha compra se pueden apreciar mediante la sección 236 del número cuando Luis Eduardo se comunica con su madre Pilar Arelis Cordero Amaro de Velázquez y le dice que compró 2 apartamentos. Un terreno en Costa de Playa para construir una villa en Punta Arena. Dicha propiedad fue identificada mediante las secciones 2511, 2513 del número 8 cuando Luis Eduardo se comunica con su novia, la nombrada Aide Ortiz Melo, que ya casi tiene una casa de playa en Punta Arena. La consiguió ubicado por detrás de La Sirena, en la Euclides Morillos. Es un proyecto que va a estar listo para el 2021. En la sección 21780 del Luis Eduardo se comunica con Gamalí Batista Moya, a quien le expresa que compró una casa en la Charles Sommer, detrás de Plaza Charles Sommer, que tiene 300 metros de construcción, es de 2 niveles y su hermana va a poner un negocio allá para hacer algo grande, grandes ligas. La sección 17987, Luis Eduardo dice que tiene que hacerle un pago al apartamento de la Churchill, el Prado, en la sección 19150. Luis Eduardo habla con Haroldin y le dice que lo llamaron de Ámbar Constructora de Mont Blanc, el ingeniero Eric, para decirle que tiene que hacer un pago de 7,000 pesos de gastos legales y en la otra hay que pagar 6,000 pesos por cada apartamento, que serían 12,000, porque son 2 apartamentos diferentes. Vehículos identificados a nombre de otras personas, pero que son de propiedad de Luis Eduardo Velázquez Cordero, mediante la sección 13696 del número, Luis Eduardo confirma que posee una Range Rover color negra. La misma está registrada a nombre de Aide Ortiz Melo, novia de Luis Eduardo. En la sección 17118 del número 8, Luis Eduardo dice que compró un buggy con 600 kilómetros de uso y que de ese modelo solo hay 6 en la República Dominicana y él tiene uno. Mediante la sección 18650 podemos confirmar que dichos vehículos son de su propiedad cuando el mismo Luis Eduardo se comunica con la compañía de Aura Motors y estos le expresan que ya su camioneta Amaro está lista para ser entregada. En fecha 13 de abril del 2019 se observó al nombrado Luis Eduardo Velázquez Cordero a bordo de la camioneta Volkswagen Amaro color blanco cuando él mismo se dirigía al Hotel Embajador. La misma está registrada a nombre de Pilar Arelis Amaro de Velázquez, su madre. Mediante la sección 19278 del número, Luis Eduardo se comunica con Néstor Castillo Mejía,
donde los mismos conversan sobre un Porsche que Luis Eduardo posee y que prestaría para ser utilizado en una boda. Para el día 13 de abril del 2019 se observó al nombrado Luis Eduardo Velázquez Cordero, momento en el que llega al Hotel Embajador a entregarle el carro marca Porsche color blanco sin placa al nombrado Néstor Castillo Mejía en calidad de préstamo para ser utilizado en una boda. Dicha entrega se aprecia mediante las secciones 19347, 19346, 19278 del número de teléfono, mediante la sección 18987 del número. Luis Eduardo se comunica con su hijo, donde el niño le pregunta sobre una guagua Range Rover color blanco que el nombrado Luis Eduardo había comprado, la cual fue identificada posteriormente en una vigilancia realizada al ya nombrado propietario. Mediante la sección 21284 del número, Luis Eduardo se comunica con el nombrado Vinichel Antonio Valerio Vázquez. Luis Eduardo le dice que tiene dos guaguas iguales, camioneta Volkswagen Amaro, una negra y una blanca, y dos Porsches iguales, un Porsche 2011 blanco y un Porsche Turbo 2017. Se lo compró a un tal Pichardo y el otro lo compró en Auto House. Luego este Porsche Turbo de color blanco fue identificado mediante una fuente externa. Mediante la sección 22444 del número 8, un desconocido se comunica con Luis Eduardo y le pregunta que si vende el carro color naranja, refiriéndose al McLaren 650S del 2015. En la sección 25195 del número, Luis Eduardo se comunica con Alejandro al número y hablan de un carro que Luis Eduardo tiene en el muelle, un Ferrari 488 GTB 2017 color rojo. En las secciones 00289, 00290, Rinel Rodríguez, alias Fido, habla con Luis Eduardo sobre algunos parqueos que tiene que rentar en el residencial para parquear algunos de los vehículos de Luis Eduardo. Hablan de un buggy, un motor y una Mini Cooper. Luego, estos vehículos fueron identificados mediante información suministrada por una fuente externa. Armas de fuego no identificadas. En la sección 15722, Luis Eduardo explica sobre una pistola 45 que desea modificar. Aclara que desea instalar un selector de cadencia Pichirri, una mira láser y un cargador banana de 26 cápsulas. Este trabajo fue presentado por el licenciado Pedro Montero Vicente, inspector de la Dirección Nacional de Control de Drogas, analista de la División de Análisis del DITIS. Corrupción al Desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen: suscríbete a esta plataforma, apoya esta plataforma de Corrupción al Desnudo. Esta plataforma es quien te informa y quien te defiende. Esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana. Gracias.